El problema que yo veo es que en todos los análisis, y son de buena fe indudablemente, se pone el acento de que los políticos no son capaces de ponerse de acuerdo. En otros términos es un problema de los políticos y tal. Y hay que tener en cuenta que el tema es más profundo. Aquí estamos en una crisis de larga duración del sistema. Consiste en lo siguiente: los resultados, los estragos de la gran recesión siguen vigentes. El problema de Cataluña sigue vigente. Los problemas de corrupción sigue vigente. Por lo tanto, lo que estamos es en una larga crisis que parecía simplemente la disolución del bipartidismo y que no es solo la disolución del bipartidismo. Yo creo que esta elección lo que plantea claramente es la pulverización de Ciudadanos, con independencia de que se cumplan o no el pronóstico de GAT3, que es el más extremo de todos. Durante todas las últimas semanas, el más extremo de todos en relación a Vox. Pero el hecho de que, digamos, la pulverización de Ciudadanos, que la vivimos, eso no hace falta mucho. Por ejemplo, me acaban de informar de que hay zonas enteras de España en las cuales no hay interventores de Ciudadanos. No hay interventores en las mesas. Eso quiere decir que es un partido en disolución.